El universo se creó hace 13.800 millones de años aproximadamente. ¿Qué había antes del universo? Que haya evidencias no significa que sea evidente. ¿Y por qué le interesaría a Dios crear el universo? Por ti, el 92% de los últimos premios Nobel de los últimos 100 años de física han sido o bien religiosos o teístas. Por eso suelo decir, en plan broma, que ser ateo es de letras. El mal, al final, tiene un origen y para los cristianos sí tendrá que ser el demonio. Yo creo que magnificar la existencia del demonio también es un error. No es otro Dios, no somos, ¿sabes? Da Dios y luego un granito que es el demonio. ¿Crees que las personas que creen en Dios son más felices? Mira, las tres razones que hacen feliz a la gente: la salud, la familia y Dios. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Pues que la familia ha sido atacada y Dios también. Entonces eso ha hecho que nuestro país pues sea uno de los más infelices del mundo. El agnosticismo, que es, no lo sé. Tú no puedes no saber un tema tan importante y vivir como si no te afectara. A la de tres, con Luis Gracia. Y hoy nos acompaña José Carlos González Hurtado, empresario y presidente de EWTN España. Está casado con Doris, es padre de 7 hijos. Y bueno, es empresario muy importante, considerado o ha sido considerado como uno de los top 10 líderes de Israel. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, José Carlos. Muchas gracias a vosotros, Luis. Muchas gracias, Pablo. El que está detrás de la cámara es Pablo. Muchas gracias. Mira. Gracias a él, siempre. Mientras veníamos hacia aquí, pensábamos, ¿por qué José Carlos, teniendo aparentemente todo, habiendo sido pues una persona exitosa, un empresario importante, se decide a meterse a escribir un libro llamado Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios? ¿Por qué has decidido meterte en este aparente lío? Bueno, la verdad es que hay muchas razones, pero una de ellas, te voy a dar, es yo ahora, después de una vida de empresa, lo que me dedico es, como tú has dicho, a WTN y por tanto a la reevangelización de España. Yo he vuelto a España hace 3 años, Luis. Antes llevaba 30 años fuera, entre otros Israel, como tú has dicho, pero vamos, en Francia, en Suiza, en Alemania, en Rusia. Y me he encontrado que España que tiene, digamos, áreas de mejora, vamos a ponerlo así. Y entonces uno de los objetivos es reevangelizar España. Y luego, dentro de la evangelización, lo que te das cuenta es que la principal razón por la que gente como tú abandona la práctica religiosa, contrariamente a lo que la gente cree, no es porque el papa me caiga mal, o mi obispo sea muy feo, o mi párroco no me gustan las homilías. Es porque piensan que Dios y ciencia están enfrentados. Y cuando Dios y ciencia están enfrentados para gente como tú, o jóvenes, el que gana es Dios, el que gana es la ciencia. Y se abandona a Dios. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias, Luis, como ahora, de que la ciencia lleva a Dios. Comentabas que, empiezas el libro de hecho diciendo que las evidencias a favor de la existencia de Dios son tan abrumadoras que de tratarse de otro tema el consenso sería total y la discusión ninguna. ¿Eso por qué lo dices? Pues la verdad es que, fíjate, lo he hablado hasta con algunos físicos que no creo que quieren que los mencione, muy eminentes, y lo que me dicen es efectivamente, el tema es un poco un tema tabú. Pero hay más evidencias científicas, fíjate, ya no solo filosóficas, pero científicas, de que Dios existe. Es decir, que vamos a decir lo que es Dios. Dios es una inteligencia creadora, ¿vale? Es un ser personal y una inteligencia creadora. Lo digo porque a muchas de las personas, el otro día dando una conferencia en el CEU, me decía un joven, dice, bueno, pero ¿por qué le llamas Dios? Olvídate de esa palabra si eso no te ayuda. Pero un ser personal que creó el universo, las evidencias científicas son abrumadoras de que ha habido un ser personal que fue creador. Evidencias desde la física, evidencias de la cosmología, de la biología, de las matemáticas, de la química. Y de eso trata el libro. Poner todas esas evidencias. Y además han pasado en la última generación. Lo que para los que somos providencialistas nos dice mucho. Porque claro, la providencia ha decidido que ahora es cuando más evidencias nos va a dar, evidencias científicas, para llegar a Dios. Y es que suelo decir que a gente como tú le convence más que yo te diga el Big Bang necesariamente demuestra que Dios existe
que si yo te cuento una de las vías de Santo Tomás. Pues las vías de Santo Tomás a mí me convencen. Y a ti te convencerían. A cualquier persona que las comprenda bien le convencerían porque son inapelables. Pero lo cierto es que tienes que conocer metafísica y tienes que haber estudiado algo de escolástica y tienes que conocer algo de lógica. Entonces te aburres antes de llegar a la explicación del primer motor inmóvil. Por favor, que me dejen en paz. Pero sin embargo, si yo te digo, mira, el genoma humano es un lenguaje. Y detrás de cada lenguaje necesariamente hay una inteligencia. ¿Hay algún lenguaje del que no tenga una inteligencia detrás? No. Hay un probable que sea un lenguaje, digamos, humano, que sea un lenguaje de la máquina, pero siempre hay una inteligencia detrás. Si el genoma humano es un lenguaje, necesariamente hay una inteligencia detrás. Esa inteligencia es lo que llamamos Dios. Y eso ha convencido a mucha gente. A mucha gente que son científicos que se han dado cuenta de, mira, necesariamente detrás del universo como está creado, ha tenido que haber alguien que lo haya creado de esta forma para que tú, Luis y yo estemos aquí. Y además eso es magnífico, porque ¿cuáles son las dos alternativas? Las dos alternativas son, Luis, o que tú estés aquí por casualidad, o que tú estás aquí porque alguien quiere. De las dos alternativas, ¿cuál es mejor? ¿Cuál te va a ayudar más en tu vida? ¿Cuál te va a hacer más feliz? Que alguien quiere. ¿Qué es mejor, tener un padre o no tenerlo? Tenerlo. Ahora, lo que me he encontrado mucha gente que dice, bueno, ya, lo que pasa es que tú crees porque quieres tener un padre. No es porque no lo tengas. No, señor. La necesidad no hace que no exista. Yo necesito el agua y el agua existe. Yo necesito la comida y la comida existe. Yo necesito a Dios y Dios no existe. Dios existe. Pero es que además no es solo por la necesidad, sino lo que nos está diciendo la ciencia, desde la segunda ley de la termodinámica hasta el Big Bang, hasta el genoma humano, es que necesariamente Dios existe. Es que bueno, acabas de hablar del Big Bang. Un poco, no sé si podríamos profundizar en el tema. El universo creo que se creó hace 13.800 o 770 millones de años. ¿Qué había antes? ¿Qué es esto del Big Bang? ¿Y por qué se puede demostrar a través de él la existencia de Dios? Antes de continuar con la entrevista, queríamos comunicaros que a partir de ahora podréis contar con los distintos invitados de A la de 3 para vuestros eventos, vuestras conferencias o vuestras mentorías. Sí, exacto. Esto significa que os vamos a ayudar a llevar a estos expertos en diferentes temas para que también puedan compartir sus conocimientos y que los podáis conocer en persona a vuestras ciudades. Si estáis interesados, escribidnos al correo que hay en la descripción para que podamos ponernos en contacto también con vosotros y nos hagáis llegar vuestra propuesta. Vamos a ver, primero, bueno, veo que has hecho el Big Bang, efectivamente, es hace 13.700 millones de años, más o menos 3.750, dice los últimos cálculos. Y para todos aquellos que luego me he visto, estas entrevistas me aparecen en YouTube y tengo la fortuna de que mucha gente decide insultarme, y yo no sé por qué, yo la verdad es que no pretendo molestar a nadie, pero... Y otras personas que directamente dicen, no, pero el Big Bang no es cierto. No, mire, el Big Bang es tan científicamente cierto como la segunda ley de la termodinámica o la teoría de la relatividad. Forma parte del modelo cosmológico estándar. Es decir, de hecho está más probado que la mayor parte de las teorías científicas. El Big Bang lo que dice es que todo el universo, toda la materia, el espacio y el tiempo surgieron en un solo momento hace 13.700 millones de años. ¿Qué es lo que nos dice esto? Necesariamente, si hay un principio, ¿qué es lo que hay? Un principiador. Si hay algo causado, ¿qué es lo que hay? Una causa. Si hay algo que empieza, ¿qué hay algo? Algo que lo hace empezar. Decía Parménides, que es interesante porque además él era ateo, decía que de la nada nada sale. Entonces, si ha empezado algo, tiene que haber habido un causante. Si ha habido un principio, tiene que haber habido un principiador. Y eso significa que ha habido un Dios. Y ese Dios ya sabemos que no es material, porque todo lo material surge en ese momento. Ya sabemos que no es espacial, porque el espacio surge en ese momento. Y sabemos que no es temporal, porque el tiempo surge en ese momento. De hecho, hay una cita que suelo decir de Christopher Isham, que es del Imperial College en inglés, que dice... la demostración de que el Big Bang refuerza
la teoría ateísta es la obvia ansiedad que crea en los científicos ateos. Desde que el Big Bang fue propuesto por un sacerdote católico, el padre Lemaitre, a mediados del siglo pasado, muchísimos científicos ateos han intentado desdecirlo, han intentado quitarle el predicamento. Y no han podido. Y lo cierto es que los soviéticos mandaron un satélite que se llama el Relic 1 para intentar demostrar que no había habido Big Bang, y él vino diciendo, pues sí, lo ha habido. Se mandó otro satélite que se llama el COBE, los americanos, y vino exactamente con las mismas conclusiones. De hecho, el jefe, digamos, de la misión del COBE también se convirtió por el Big Bang. Él era ateo, se convirtió y creo que es cristiano, o falleció cristiano. El WMAP, que es el último satélite que ha vuelto en el año 2012, también ha confirmado que el universo tiene 13.750 millones de años y que además no solo no es eterno, sino que no es infinito, que tiene pues 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Eso es lo que tiene el universo. El universo, como dicen los castizos, no hay más cera que la que arde. ¿Vale? El universo se sabe cuánto mide. 93.000 kilómetros de años, 93.000 años luz. Y tiene esa masa. Y tiene esos bordes. Y entonces, necesariamente, ha habido alguien que lo ha creado. Porque, también te vuelvo a decir, solo hay dos opciones. O el universo es eterno, o el universo tiene un principio, ¿verdad? ¿Hay alguna otra opción? No. No. Si el universo es eterno, ¿eso es un problema para los ateos? No. ¿Por qué? Pues porque la materia es eterna, no necesariamente ha habido un creador. Pero si el universo tiene un principio, ¿eso supone un problema para los ateos? Sí, eso supone un problema para el ateísmo, porque necesariamente ha habido que tener un principio. Y ahora también una reflexión. El ateísmo estaba muy contento o parecía que no tenía ningún problema con un universo eterno, infinito, y sin embargo no acepta la posibilidad de un Dios eterno e infinito. Entonces, la materia puede ser eterna y Dios no puede ser eterno. Aquello que se predicaba de la materia no se puede predicar de eso que nosotros llamamos Dios, de donde se demuestra que su problema no es el concepto de eternidad y de infinitud. El problema es el concepto de Dios. José Carlos, el universo se creó hace 13.800 millones de años aproximadamente. ¿Qué había antes del universo? Vamos a ver, te voy a dar la respuesta científica primero y luego la no científica. La ciencia llega hasta ese momento. Pues hay un momento que se llama la singularidad, que es el principio del Big Bang. En el Big Bang, ese momento se llama singularidad. Se llama singularidad porque las leyes de la física no aplican. ¿Vale? Es un momento donde toda la materia, esto es muy difícil de entender, pero toda la materia del universo, la energía, estaba encapsulada en menos de la cabeza de un alfiler. Y en una billonésima de segundo se expandió y se multiplicó el espacio por millones y millones y millones y billones de veces. Eso es lo que llamamos el Big Bang. Hasta ahí es donde llega la física. La física, la ciencia, y esto también es importante decirlo, la ciencia no puede dar respuesta a todo. Necesariamente no puede dar respuesta. Esto también es lo que demostró Gödel. La ciencia da respuestas a muchas cosas, pero hay muchas de las cosas que jamás la ciencia podrá explicar. Y una de las cosas que no puede explicar es qué es lo que pasa antes de que el objeto de la ciencia empiece. El objeto de la ciencia es todo lo material. Y puesto que empieza en algún momento, ¿qué había antes? La ciencia no te lo puede decir. Lo que sí nos lo puede decir es la lógica. Es decir, oye, si todo aquello empezó en un momento, alguien, algo, como digo al principio del libro, no lo llamo alguien, algo, lo ha tenido que crear. Bien, pues ese alguien, algo, es lo que llamamos Dios. Yo sigo insistiendo, muchas de las personas que son agnósticas, ateas, olvídese por favor de la palabra Dios por un momento. Imaginen una superinteligencia que es el que ha creado todo eso. Esa superinteligencia necesariamente, vuelvo a repetir, no puede ser material, porque toda la materia se crea en ese momento. No puede ser temporal, porque el tiempo se crea en ese momento. Y esto es muy difícil de entender también. Pero el tiempo es una magnitud física, como puede ser cualquier tipo de energía, como puede ser este bolígrafo.
Entonces el tiempo se crea en ese momento. La primera persona que dice eso, por cierto, es San Agustín. San Agustín en las Confesiones dice, no preguntéis qué estaba haciendo Dios antes de la creación, porque antes de la creación no había tiempo. El tiempo también lo crea Dios. Y el espacio lo crea Dios. Y la energía lo crea Dios. Entonces la física te puede contestar, a partir de este momento yo te explico o intento explicarte cómo se ha creado, cómo ha aumentado, cómo ha evolucionado el universo. ¿Qué había antes de eso? La ciencia no te lo dice. Lo que nosotros sabemos por la religión y la revelación es que estaba Dios. Dios, que está fuera del tiempo y fuera del espacio, es lo que había antes de que existiera el universo. Y eso no nos está diciendo más que todas las realidades creadas son contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Que es una realidad cuya existencia no es necesaria. Contingente, tú eres contingente, yo soy contingente, yo no soy necesario. El mundo, habrá un momento en que desaparezca y espero que el universo siga funcionando y el mundo siga funcionando. Hubo un momento en que José Carlos no estaba y el mundo y el universo funcionaba perfectamente. Eso es ser contingente. Contingente es mi existencia no es necesaria. El universo, la existencia del universo no es necesaria. ¿Veis? Y eso es un gran mensaje de humildad. No somos necesarios. Alguien ha querido que estemos aquí. Y ese alguien es a quien llamamos Dios. Y ese alguien no ha sido creado por nadie. Ese alguien no ha sido creado por nadie. Eso es lo que llamamos Dios. Y creo que te lo he dicho antes, pero es un ejemplo también de los ateos clásicos no tenían ningún problema en haber aceptado un universo eterno e increado. Si lo piensas, es el universo, antes de que supiéramos que el Big Bang era lo que era, es el universo en estado estacionario. Fred Hoyle era uno de los proponentes, por ejemplo. Y no tenía ningún problema en existir un universo increado y un universo eterno. No, ningún problema. Y sin embargo, sí tiene un problema en pensar en un Dios increado y eterno. Entonces, vuelvo a decir, el problema no es Dios, el problema no es el que no sea increado y eterno, el problema es la palabra Dios. Y es porque no quiero creer que haya un Dios. También menciona el libro un ateo, un filósofo ateo, que él dice, yo es que lo que no quiero es creer en Dios, lo que no quiero es un universo que necesite a Dios. No quiero. Además lo escribe, no, a mí me conmueve y me disturba, es decir, en inglés, eso de que la mayor parte de las personas inteligentes que tengo alrededor sean creyentes. Me sorprende. Pero es que además lo que me sorprende es que ellos creen en un universo que necesita a Dios. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. ¿Y por qué le interesaría a Dios crear el universo? Por ti. Porque te quería. Y eso es algo que es gracioso porque los ateos o el ateísmo parece que no se considera suficientemente honrado para eso. Es gracioso porque deben tener un complejo de inferioridad porque, no quiero decir yo eso de los ateos, pero lo cierto es que cuando el cristianismo dice, no, es que Dios nos creó porque nos quiere, el ateísmo se encoge de hombros. Pero lo cierto es que la razón por la que yo estoy aquí es porque Él quiere. Yo no me considero digno de su querer, pero aún así se lo agradezco. El ateísmo no se considera digno de su querer y por tanto piensa que no existe. La razón para la que ha creado el universo es para que nosotros estemos aquí. No se me ocurre otra. Yo no estoy en la mente de Dios, pero no se me ocurre otra. ¿Y qué se nos ocurría a los principales físicos, químicos, matemáticos, biólogos, cosmólogos, la gente aparentemente más inteligente de la historia? ¿Qué idea ha tenido de Dios? Mucha gente pensará que la mayoría de estas personas son ateas, teniendo en cuenta eso, que mucha gente piensa también que en la medida en la que la ciencia avanza, pues la religión retrocede, no sé qué. Eso es un mito que es una de las razones también por la gracias a ustedes, porque además no sabía cómo meterlo, pero es uno de los mitos que intenta romper este libro.
Y lo suelo decir, y además les deja muchas veces a los ateos un poco descompuestos, o el ateísmo un poco descompuesto. Pero la gente más inteligente de la historia de la humanidad ha sido naturalmente teísta. De hecho, el ser humano es naturalmente teísta, pero te voy a dar los datos, y están en el libro. El 92%, el 93% de los últimos premios Nobel, de los últimos 100 años de física, han sido o bien religiosos o teístas. Esto quiere decir, todos creían en Dios y además practicaban una religión revelada. Es decir, creo que es menos del 5%, se consideraban ateos o agnósticos. Pasa lo mismo con los premios Nobel de química. Pasa lo mismo con los premios Nobel de fisiología y medicina. La única proporción relevante de premios Nobel en los últimos 100 años que son ateos o agnósticos son premios Nobel de literatura, que son el 35% de los premios Nobel de literatura, se consideran agnósticos ateos. Por eso suelo decir, en plan broma, que ser ateo es de letras. Porque, mire, los científicos, cuanto más ciencia, más Dios. Entonces, ¿qué es eso? Pues un mito. ¿Por qué es un mito? ¿Y qué es un mito? Un mito es una falsedad creída generalmente, y yo añadiría con alguna intención. Generalmente los mitos se crean por alguna intención. ¿Y cuál es la intención? Pues hacer creer a la gente que ser inteligente es ateo. Pues mire, no. Justo lo contrario. Decía, yo no lo digo yo. Es una frase que he dicho muchas veces. Pero hay un señor que se llamaba Christian Amundsen, que era premio Nobel de Química en 1972, que decía, hace falta ser idiota para ser ateo. Él lo decía de una forma un poco caritativa, pero hay otro, Robert Millikan, que lo dice de una forma un poquito más caritativa. Dice, mira, yo no conozco a nadie inteligente que no crea en Dios. Yo diría, quizás un poco fuerte, pero yo diría que no conozco a nadie sabio que no crea en Dios. De hecho, también lo dice el Eclesiastés, ¿sabes? El no creer en Dios es de los necios. Entonces no lo digo yo, lo dice la Biblia también. Para los que sean católicos eso supongo que servirá. Pero lo cierto es que los datos son, en cualquier caso, los contrarios. Cuanto más ciencia, más Dios. De hecho, también hay un dato que pongo en el libro, y hay una asociación americana de científicos que te puede entrar cualquiera, te podrías entrar tú, simplemente pagas la cuota y ya está. Y la única, y les preguntan también, a mí una encuesta del Pew Research, ¿en qué creen? Y el único sector, si quieres, donde hay más ateos o agnósticos que creyentes, es entre los científicos, es decir, la gente que está apuntada, de más de 70 años y que no practica ciencia. Es decir, gente que ellos se llaman científicos, pero a lo mejor habrán hecho ciencias políticas, que con mucho respeto, pero ellos se llaman ciencias políticas o ciencias no sé qué, se apuntan. Yo tengo 70 y tantos años y no he practicado nunca y no practico la ciencia y era profesor de lo que sea en la universidad. Ese es el único sector de entre todos los científicos que son más agnósticos o ateos. Todos los demás, es decir, todos los que practican ciencia, y cuanto más ciencia, cuanto más en la ciencia experimental y cuanto más en el forefront, vamos, en la frente de la ciencia, más creyentes es. Y que pensaba, por ejemplo, Albert Einstein, es que es la persona que ahora se me ocurre como más inteligente de la historia, ¿no? Lo cierto es que Albert Einstein es como el icono de la física del siglo XX. A mi juicio, no es el mayor. Esto estoy seguro que es muy difícil decir que el mayor es que el tal, porque yo, por ejemplo, prefiero Heisenberg porque creo que es más relevante, pero Albert Einstein era un genio, absolutamente. Albert Einstein era teísta. Él creía en Dios, también hay muchas citas en el libro. Él no tenía una religión, él no practicaba la religión. De hecho, lo decía varias veces, no practicaba, aunque era judío de origen, él no practicaba la religión, pero sí creía en Dios. Y de hecho hay una cita también en el libro que dice, aborrezco a esa gente, que se refería a los ateos, que me utilizan para avanzar sus posiciones, porque yo sí creo en Dios. Yo sí creo en la existencia de un creador, naturalmente, decía. ¿Y qué piensa la mayoría del mundo? O sea, ¿qué porcentaje, más allá de que sean premios Nobel o científicos muy importantes, genios, hay alguna estadística que digan? Sí, te la puedes creer o no te la puedes creer, ¿eh? Pero, por ejemplo, en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que realmente nadie se cree casi nada de lo que dicen, pero voy a decirte el dato, dice que es un 8% de ateos en España. En el mundo, la CIA lo tiene puesto en un 3% de ateos, más o menos, el ateísmo.
Sabes que para que estamos rodeados estoy hablando de todo el mundo, ¿vale? En el mundo occidental probablemente sea mayor. Pero es verdad que eso hace mucho ruido. La mayor parte de la gente cree en la existencia de un Dios creador. La inmensa mayoría de la gente, durante todas las generaciones, ha creído en la existencia de un Dios creador. Y hay una minoría que realmente, como muchas de las veces pasa, las minorías son muy ruidosas, entonces hacen más ruido del que parece. Pero la gente que se manifiesta como ateo, insisto, en el mundo creo que la CIA, hay un informe de la CIA que menciona un libro que tiene desde el 3.2%, una cosa así, de memoria. Comentas también que el ateísmo está desbaratado, pero que puede llevarse muchas almas a la perdición. Sí. El ateísmo, actualmente, con todos los datos que existen en la ciencia, no tiene sustento. No tiene sustento lógico, nunca lo ha tenido. Pero ahora, es decir, la segunda ley de la termodinámica, el Big Bang, el genoma humano, la negación de los infinitos actuales de Hilbert en las matemáticas, los teoremas de incompletitud de Gödel en las matemáticas, todo eso demuestra la necesaria existencia de un Dios. Cuando digo demuestra son unas evidencias tan grandes que solo una persona muy temeraria podría ir contra ello. Pero también se me ha achacado decir, bueno, ¿qué son evidencias? Evidencia es la creencia contra la que ir sería temerario. Es decir, cuando tienes unas pruebas, en el sentido también de, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 31, dice que prueba es como las vías de acceso. Bueno, pues en ese sentido hay evidencias que hacen muchísimo más probable la existencia de Dios que una cosa. De hecho, no se concibe lo contrario. Max Planck, también el padre de la física cuántica, decía eso, decía, mira, la ciencia impone, o sea, necesariamente no te deja opción más que creer en Dios. Luego, también es importante decir de qué Dios estoy hablando. Estoy hablando de un Dios creador. No estoy hablando, todo el mundo sabe, yo me manifiesto como católico y es verdad que soy cristiano y además creo que Jesucristo es Dios y creo que la Iglesia Católica es la verdadera, pero el libro no trata de eso. El libro trata solo de la existencia de un Dios creador. Y a eso, Luis, se puede acceder por la razón. Se puede acceder sin necesidad de fe. Y esto también llama la atención muchas veces a la gente, a los católicos, que se me echan encima gente de la Iglesia, porque dicen, no, pues ¿cómo uno puede decir que no se necesita fe? No se necesita fe para creer en la existencia de Dios. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 36. Dice, se puede acceder a la existencia de Dios a través de la razón y con la observación de la naturaleza, que es básicamente a través de la ciencia y a través de la filosofía. Entonces, una persona puede llegar a que Dios existe necesariamente sin ser cristiano. Y el libro está lleno de ejemplos de eso. Anthony Flew, que era el ateo más importante del siglo XX, murió en el siglo XXI, pero el hombre hizo los manuales de ateísmo, donde todos los ateos iban a buscar la apologética atea. Este hombre, en el año 2004, se convierte al teísmo y dice, mira, decía exactamente las evidencias que nos ha dado la ciencia en este último cuarto de siglo son tan grandes que no puedo seguir pensando que Dios no existe, que una inteligencia creadora no existe. Necesariamente existe Dios. Y escribe un libro que dice, que se llama así, Dios sí existe. Como el ateo más relevante de la última generación cambió de opinión. Ese es el subtítulo. Pues eso es lo que pasa. El ateísmo completamente está desbaratado porque ahora es más un dogma, una fe, que otra que no está basado en realidades. ¿Podrías hablarnos más de esto? O sea, cómo una persona que es atea puede llegar mediante la razón, dejando incluso a un lado la fe, a creer en la existencia de Dios. ¿Cuáles son los argumentos más irrefutables para, decir o convencer a la gente de que Dios existe? Mira, ahí es una pregunta muy buena. Porque además, fíjate, al final del libro me pregunto, vale, José Carlos, el 97% de los físicos es teísta y el otro 3% ¿por qué no cree? Porque eso es una... ¿Por qué? Porque si los argumentos, si son evidentes, todo debería ser el 100%, ¿no? Todos vemos que ahora está el sol luciendo. ¿Por qué no el 100% de la gente? Porque no son evidencias... que haya evidencias no significa que sea evidente.
Decía Santo Tomás que había aceptaciones voluntarias e involuntarias de la verdad. Es decir, que ahora esté el sol luciendo, tu adhesión a esa verdad es involuntaria. Si te das cuenta, no hay nada en tu voluntad que haga que tú te adhieras a esa realidad. ¿Está el sol luciendo? Luis, ¿está el sol luciendo? Sí, está luciendo. ¿Es tu voluntad ha tenido algo que hacer? No. Es lo que él llamaba vicio. Es decir, yo no tengo que poner nada de mi voluntad para adherirme a esa certeza. Pero hay otras cosas, que es lo que él llamaba cognicia, que sí necesitas de tu voluntad. Y la voluntad se puede interponer, te puede ayudar o se puede interponer. Y él decía, cuando Santo Tomás hablaba de la fe, él decía, la fe se necesitan tres cosas. Se necesita la razón, es decir, es una emoción del entendimiento, la razón. Se necesita la voluntad y se necesita la gracia de Dios. Y es gracioso porque en otro lado de la Suma Teológica, Santo Tomás habla sobre el ateísmo. Y él llega a la conclusión, que es una conclusión a la que yo también llego, que la mayor razón por la que las personas son ateas es por la voluntad. No es por el entendimiento. No es porque yo no pueda entender un Dios eterno e inmaterial, porque eso lo puedo entender. No puedo entender todo de Dios, pero sí puedo entender la existencia de un Dios eterno e inmaterial. Nada se contrapone en mi lógica con la existencia de un Dios eterno e inmaterial. No es como alguien que dice, no es Mickey Mouse. No, mire, todo el mundo, en toda la historia, hemos creído en la existencia de una inteligencia superior a nosotros, inmaterial y eterna. Entonces, ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que hace que las personas no lleguen a ese conocimiento? La voluntad. No quiero creer en Dios. Entonces, muchas de las veces cuando hay que convencer a una persona, se tiene que llegar a través del corazón. En otros casos, como intenta el libro, es a través del entendimiento. Y yo me he encontrado con personas, Luis, que se han convertido. Recibo en el libro hay un email donde la gente me escribe. Me paso hasta las 3 de la mañana contestando muchas veces. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque en ocasiones he recibido mensajes. Me estoy acordando de un joven, por ejemplo, Álvaro, que dice, mira, José Carlos, he visto un podcast tuyo y francamente me has convencido y yo era ateo y he dejado de creer en no creer. Hace nada también recibí otra persona, mayor, que me decía, he leído el libro, los argumentos que dices son irrefutables, no son míos, yo lo acabo de compilarlos. Y yo era ateo desde el principio, desde mi vida, y me he hecho convertido en ateísmo a 3 amigos, no sé qué, pero francamente necesariamente tiene que existir un Dios. Entonces, eso es el entendimiento, con una voluntad recta. ¿Qué quiero decir con una voluntad recta? Una voluntad que no intente decir, no, tengo razón, tengo que razón, y, ¿sabes? Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos en determinados temas. Nos cuesta mucho dar nuestro brazo a torcer. Pues porque me he invertido mucho de mi vida en ello, porque todo el mundo sabe que yo opino que soy del Real Madrid. Por ejemplo, yo no conozco a nadie del Real Madrid que haya cambiado de equipo de fútbol. Vamos, ni del Barcelona ni del Atlético, no es por... Y entonces nos cuesta mucho determinadas veces cambiar de opinión. Ahora, lo que yo digo a la gente es, en esto os va la vida. No es cambiar de opinión sobre a mí me gusta el azul y a ti te gusta el verde. Yo creo que el azul es más bonito porque el cielo y tú crees que el verde es más bonito porque las plantas. No es un tema irrelevante. Es un tema donde te va la vida. Y si te va la vida, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y se puede ser conocida y la verdad puede ser conocida. ¿Qué es verdad? ¿Dios existe o Dios no existe? No te puedes quedar en medio. Esa es otra de las cosas. El agnosticismo que es, no lo sé. Tú no puedes no saber un tema tan importante
y vivir como si no te afectara. Yo puedo no saber la composición química de, ¿sabes?, este barro, de la tinta de este bolígrafo. Y no me importa. No saber si Dios existe o si Dios no existe te cambia la vida. Y eso es lo importante, cambia la vida. Si Dios existe, cambia la vida. Y entonces también para contestarte, ¿por qué mucha gente lo cambia? No da el paso. Porque no quiere cambiar la vida. Porque yo tengo mi vida afianzada con con la no existencia de Dios, que me permite hacer o comportarme de determinadas formas que probablemente no son, incluso a mi juicio, las correctas, pero como no hay nadie para juzgar, pues entonces puedo seguir. ¿Y qué más evidencias darías a un ateo de que Dios existe? Evidencias científicas. Científicas o históricas, las que quieras. Las científicas te las he dicho desde el punto de vista de la biología, está el ADN, está el genoma humano, desde el punto de vista de la matemática, los teoremas de incompletitud de Gödel, que dicen necesariamente que para que toda la ciencia tenga sustento, tiene que existir un Dios. Eso es lo que dicen los teoremas de incompletitud de Gödel, que es probablemente el hombre más inteligente desde sí, el hombre más inteligente, o si quieres, el lógico más inteligente desde Aristóteles. Desde el punto de vista de la física, el Big Bang, la segunda ley de termodinámica, el principio de Heisenberg, todos estos están aquí. Y luego, mira, Luis, hay otra cosa, y es el ser humano es naturalmente teísta. ¿Y quiere decir esto? Que todos creemos en Dios naturalmente. Cuando un niño nace, sin haberle sometido, sin haberle explicado nada de la religión, él cree que Dios existe. Incluso los ateos, que hay ejemplos en el libro, hablo de 3 experimentos que se han hecho en Finlandia, 1 y 2 en Estados Unidos, con ateos, que les hacen preguntas rápidas. Y entonces, en las preguntas rápidas, donde no pueden ellos mismos censurarse, acaban aceptando la existencia de un ordenador. El orden, si yo veo la belleza alrededor mío, necesariamente ha tenido que ser creada. Si yo veo el orden alrededor mío, necesariamente ha habido un ordenador. Entonces, lo que yo les diría es, no os censuréis intelectualmente. El ateísmo es una censura intelectual, es Dios no puede existir. Por mucho que mis sentidos me estén diciendo que Dios existe, por mucho que yo vea y entienda que Dios existe, eso también lo dicen Thomas Nagel, creo que es un ateo muy conocido, que lo dice un poco irritado. Dice, esa creencia natural del ser humano en Dios es realmente exasperante. Tendremos que castrarla, más o menos. Entonces, simplemente no os censuréis, mirad alrededor. ¿Tú crees que el amor que sientes por tu padre, por tu madre, por tu novia, ¿de dónde viene? ¿Que es un proceso evolucionado de la evolución? No lo es. Las cosas más importantes de tu vida solo se pueden explicar con Dios. ¿Por qué sabes que hay bien y mal? ¿Por qué sabes que algo está bien y otras cosas están mal? ¿Por qué? Porque hay una ley natural. ¿Y quién hace la ley natural? Bueno, ya me lo estás poniendo en casa, pero ¿quién hace la ley natural? Pero lo cierto es que un ateo me diría, no, porque eso es bueno para la sociedad. ¿Y por qué es bueno para la sociedad? Había otras personas, los nazis, que pensaban que matar a gente era malo, y sin embargo todos sabemos que aquello era malo. Ellos se hacían violencia sobre su moral. No es que ellos no lo supieran, es que el hombre, el ser humano es libre y por tanto puede hacerse violencia sobre sí mismo y decidir, porque es libre, decidir mal. Pero no es que no supieran que aquello era malo. No es verdad. Hay una cosa que dice Santo Tomás que habla de la conciencia cauterizada. Es verdad que si una vez has hecho unas cosas malas, muchas veces acabas por no sentirlo. Es como cuando te sale una costra, haces una herida y al final la costra no sientes. Pero eso al principio sí lo sientes, sí sabes que está mal. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene objetivamente esto está mal y esto está bien? Es objetivamente fuera de nosotros. Porque no lo tenemos dentro, es fuera de nosotros. Y si es fuera de nosotros, ¿de dónde viene? Necesariamente de Dios. Entonces, ¿cuáles son las demostraciones de la existencia de Dios? Aparte de las científicas,
están las filosóficas, están las morales. Hay una lista inmensa de demostraciones sobre la existencia de Dios, pero lo único que tiene que mirarse es dentro. Es decir, ¿por qué vengo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿De verdad creo que estoy aquí por azar? En el libro demuestro que es imposible, estadísticamente, que tú y yo estemos aquí por azar. ¿Por qué? Porque todas las leyes del universo que observamos no tendrían por qué ser así. Voy a echar un paso para atrás. Las leyes físicas y las constantes físicas no se deducen, se observan. ¿Qué quiere decir eso? Que son las que son, y si no fueran las que son, tú y yo no estaríamos aquí. Si la velocidad de la luz no fuera 300.000 kilómetros por segundo, tú no estarías aquí, yo no estaría aquí. ¿Pero por qué es 300.000 kilómetros por segundo? Pensemos. ¿Se deduce de algo? No se deduce de nada. Podría no ser constante, podría no ser 300.000, podría ser variable. Y sin embargo es la que es. Hay una conversación muy interesante entre Turok, que es un famoso físico, que le preguntan ¿por qué los electrones siguen las órbitas que siguen? Y él no puede contestar. No, son las que son. ¿Por qué? Porque son. Y así hay miles. Yo en el libro cito 200 constantes y leyes que son las que son, y que si hubieran variado milimétricamente, tú y yo no estaríamos aquí. Mira, la constante cosmológica que hace que tú y yo estemos aquí, si la constante cosmológica no estuviera, el universo no existiría. Está afinada a 120 dígitos. Eso quiere decir 0, yo invito a todo el mundo que ponga 120 veces 0. Verán cómo se cansa antes. Bueno, pues si hubiera 119 o 121 y al final no hubiera un 38, tú y yo no estaríamos aquí. Nadie en física piensa que eso ha sido por casualidad. Roger Penrose, que es otro científico del Premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de que tuviéramos un universo antrópico. ¿Qué quiere decir un universo que nos permitiera a ti y a mí estar aquí? ¿Vale? Y dijo, mira, el universo tiene muy poca entropía. Entropía es la medida del desorden que hay en los sistemas. Básicamente, nuestro universo está ordenado. ¿Nuestro universo está ordenado? Sí. ¿Es eso casualidad? Podría ser. Entonces él dice, bueno, vamos a calcular cuánta suerte hemos tenido. De todos los universos posibles que hubiera habido, ¿cuántos tienen la entropía que tenemos en el universo? Primero calcula cuál es la entropía. Y la entropía es todos los bariones que hay en el universo, que es 10 elevado a 81, multiplicado por la entropía de cada barión, que es 10 elevado a 43, es 10 elevado a 193. Y luego calcula los posibles universos, que son los estadios de fase del posible universo. Como eso es el logaritmo de la entropía, lo eleva al factorial, entonces es 10 elevado a 10 elevado a 123. Para decirlo de una forma que nos podamos entender, te han dado un décimo de lotería, Luis, y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 décimos. ¿Y cuánto es eso? Pues es un número que no se puede calcular. En una de las conferencias que estaba dando, alguien entró y lo he metido en ChatGPT y me dice que eso no se puede calcular. Efectivamente, no hay un ordenador en el universo, en el mundo, que sea capaz de calcular ese número, 10 elevado a 10 elevado a 123. Bueno, pues te han dado un décimo y se han repartido 10 elevado a 10 y te ha tocado. Entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Tú cómo se llama tu novia? Carmen. Saludamos desde aquí a Carmen. Si a Carmen le toca la lotería hoy, y le toca la lotería mañana, y le toca la lotería pasado mañana, y al otro día, y al otro día, ¿qué diría Pablo de Carmen? No tú. ¿Qué diría Pablo? ¿Que tiene mucha suerte? No, estoy seguro que no. Carmen está haciendo trampa. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. Alguien ha hecho trampa para que nosotros estemos aquí. Y no existe otra posibilidad de verlo. Lo digo porque los números son los que son. Y de eso hay 200, insisto, en el libro hay 200 ejemplos de cosas que están afinadas de tal forma que si cualquiera de ellas no fuera con esa afinación, nosotros, el mundo, el universo, el ser humano, no estaría aquí. Es decir, nos ha tocado la lotería todos los días. Y no dice, bueno, es que me lo merezco. El ateo dice, es que me lo merezco. El creyente dice, alguien me está ayudando. Alguien me quiere y me da siempre el número de lotería que me toca para ganar. Y eso es la diferencia. Entonces, el ateo, al final, el ateísmo, también lleva a la tristeza. Porque cuando alguien no es agradecido con lo que le dan,
naturalmente no se merece lo que le dan. Y José Carlos, ¿crees que las personas que creen en Dios son más felices? No lo creo, lo sé. Perdona la arrogancia. Es que en un antiguo trabajo yo era consejero delegado de una compañía que se llama ERI Worldwide, que es una compañía que se dedica a los Big Data, se dedica a la investigación y se dedica a la tecnología. Una de las compañías con las que competimos en una parte de nuestro negocio es Ipsos, que se dedica también a investigación de mercados. Bueno, pues Ipsos tiene un estudio que se llama el estudio de la felicidad, que lo hace todos los años, cada 2 años, y pregunta en muchos países qué es lo que, primero, el nivel de felicidad. ¿Vale? Decir, oye, ¿qué país es más feliz que otro? Y es importante decir esto, Luis, porque ellos miran la felicidad no como cuál es el acceso a determinados bienes o cuál es la renta per cápita, sino básicamente la felicidad, ese concepto, si quieres, hasta cierto punto subjetivo de ¿eres feliz o no eres feliz? Y le pregunta a la gente, una muestra suficientemente grande, de ¿son ustedes felices o no son ustedes felices? Compara país con país y sobre todo país contra él mismo antes. Una cosa interesante para decir es que España, y esto les sorprende mucho a nuestros compatriotas, está en el segundo puesto por la cola. Pues nosotros creemos que somos muy felices, pero lo cierto es que, como suelo decir, la gente llora en la ducha, Luis. Entonces nadie te va a decir, no, ¿qué tal te va? Fenomenal, magnífico. Pero realmente nuestro país, y esa es una de las razones por las que fundamos el WTN, nuestro país no es, o sea, la gente de nuestro país no es feliz, y sí lo era. Era uno de los países más felices del mundo, y sin embargo ahora no lo es. Cuando digo país me refiero a la gente, ¿no? ¿Sabes? La gente dentro de nuestro país pues no se considera a sí mismo feliz. Y lo que es interesante de este estudio de Ipsos es que también pregunta qué es lo que te hace feliz. Que es muy interesante porque voy a preguntarte, ¿qué es lo que te hace feliz a ti, Luis? ¿Qué es lo que hace feliz? Pues mi familia, mi novia, mis amigos, obviamente también mi creencia en Dios, las oportunidades que he tenido en esta vida. Vale, pues lo has cuadrado. Porque eso es lo que hace feliz. Mira, las 3 razones que hacen feliz a la gente en todos sitios, en Indonesia, en España, en Argentina y en Filipinas, las 3 razones, y no por este orden, es la salud, la familia y Dios. Y la espiritualidad, pero vamos, Dios. Ipsos no lo llama Dios, porque no puede llamarlo Dios Ipsos, pero vamos, es la creencia en Dios. Y esas son las 3 cosas que hacen feliz a la gente. Si tú tienes salud, tienes familia y crees en Dios, tienes una propensión a ser feliz muchísimo mayor que si no tienes salud, no tienes familia y no crees en Dios. Entonces, yo suelo decir esto, o sea, para contestar tu pregunta, eso demuestra que sí, que creer en Dios es una de las, si quieres, uno de los ingredientes de la sopa de la felicidad. No es el único, pero sí es muy importante. Si tú quieres ser feliz, mejor vete creyendo en Dios. Eso no significa, y no quiero decir que no hay una persona que no crea en Dios que no se considere a sí mismo feliz. Yo lo que le diría a esa persona, si usted creyera en Dios, sería todavía mucho más feliz, porque la felicidad también admite grados, ¿vale? Pero la prueba de ello es que, insisto, que uno de los ingredientes para ser feliz, dicho de una forma cuantitativa, es la creencia en Dios. Y ahora, esto para una reflexión sobre nuestro país. ¿Por qué en España la gente era más feliz y ahora es menos feliz? Pues, puesto que la salud no es, pues la sanidad en España, yo creo que leí en el Economist que es la segunda mejor del mundo, y además con la ventaja de haber vivido muchos sitios fuera, reconozco, o sea, sé que la sanidad en España y la gente que trabaja en la sanidad en España, y no es dorar la píldora a nadie, sino son extraordinarios profesionales y la gente viene de fuera a tratarse aquí. Si no es eso, ¿cuáles son las otras 2 cosas? La familia y Dios. Y sí, es verdad que el doctor Rojas nos dijo que 7 de cada 10 matrimonios se rompen. Sí, yo creo que son 6 y pico, pero 6 y pico. Digamos, una persona que se case hoy tiene más propensión a divorciarse
que al seguir casado. Es decir, tiene más posibilidades, no profesión, tiene más posibilidades de divorciarse. En España la natalidad es la menor del mundo. Del mundo, lo digo porque siempre dicen, no, pues es un 1.1 y está Japón. No, mire, si entre los españoles, usted quita los inmigrantes, entre los españoles es un 0,7. La nupcialidad es la menor de toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Pues te está diciendo que la sociedad es depresiva, ¿sabes? Porque uno tiene hijos cuando tiene aspiraciones y esperanza en el futuro, y no los tiene cuando no, y no se casa cuando tiene confianza en su relación, y no se casa tanto cuando no. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en España? Pues que la familia ha sido atacada y por tanto, sí, le diría que atacada, y Dios también. Entonces eso ha hecho que nuestro país pues sea uno de los más infelices del mundo. Insisto, eso no significa que cada uno de nosotros no seamos. La felicidad es personal, es individual. Estoy hablando de un genérico y un agregado, ¿vale? Pero sí, o sea, para contestar a tu pregunta, sí, necesariamente la creencia en Dios te hace más feliz. También te hace más resiliente. Y esta es una de las cosas, fíjate, después de la edición del libro, he entrado en contacto con una organización que hace estudios con los chavales, con los estudiantes, y han llegado a la conclusión de que los estudiantes que creen en Dios, que tienen una familia unida, tienen mejores resultados académicos y además son más resilientes. ¿Qué significa resiliente? Es importante porque yo no lo sabía, pero hay una generación, que es la generación de chavales probablemente que están ahora en el colegio, a lo que llaman la generación de cristal. Uh-huh. Y de cristal es porque lo rompes con cualquier cosa. Mira, la vida, Luis, a todos, a ti, a mí, nos ha dado cosas magníficas y cosas muy duras. Y nos esperan, a ti y a mí, y yo espero que así sea, magníficas cosas y cosas horrorosas, muy duras. Y la vida te golpea. Y quien diga que no, es que realmente no ha vivido. Y es fantástica. Y hay cosas sorprendentes y no hay una cosa mejor probablemente que tener un hijo o una hija. Y, ¿sabes? Y cuando te viene mi hija y me dice, pues mira, me han elegido para... hoy me han dicho, mi hija, que la han elegido en su colegio para representarlo en no sé qué porque es muy buena haciendo no sé cuánto. Pues eso te llena absolutamente de orgullo, es maravilloso. Pero también hay momentos que son muy duros. Y la verdad es que si no tienes a Dios, es muy difícil de soportar. Hay momentos en la vida que son muy difíciles de soportar. Yo he tenido tragedias, como ha tenido todo el mundo, mucha gente, tragedias de su vida que serían muy difíciles de soportar y de seguir viviendo razonablemente bien y racionalmente bien si no hubieras tenido la presencia de Dios y la seguridad de que esto es para bien y que hay alguien que me cuida. Y entonces llega... Yo siempre me imagino ahora el ateo diciendo, bueno, pues tú crees en Dios por eso, porque te viene bien. No creo en Dios porque me viene bien. Me viene bien y Dios existe. Me viene bien, además es verdad, me ayuda. Por supuesto que me ayuda. Y yo le diría, ¿y a ti no? ¿Y a ti no? Pero pues es tu decisión. Has decidido que no te ayude. Él vive con ello. Yo he decidido que Dios me ayude y yo vivo con ella. Y sí, además he decidido, es una decisión, he decidido que Dios me ayude porque es voluntaria. Yo siempre digo lo mismo, la fe, por favor que no se lo olviden, no es que Dios una vez me iluminó y me dijo, tú vas a creer. No, señor, todos los días. Esto es como el amor. Se lo tiene uno que trabajar. Todos los días. Si no se trabaja, se pierde. Yo lo digo a la gente cuando doy en conferencias de niños, ustedes, yo comeré a lo mejor en una parroquia, entonces estoy, digamos, en casa, ¿sabes? Entonces, toda la gente es como religiosa. Y bueno, ¿ustedes creen que la fe es un don? Sí. Vale, ustedes entonces creen que si pierden la fe es porque les han quitado el don. O sea que es culpa de Dios. No. ¿Lo ven? La fe es un don, por supuesto que es un don. Pero es un don que uno se tiene que trabajar. Y que solo te lo dan si te lo trabajas. Cuando uno pierde la fe, no es culpa de Dios. Nunca es culpa de Dios. Es culpa de que te ha faltado la voluntad. Y una persona que nos esté escuchando y que quiera
empezar, pues eso, el camino de la fe o de alguna manera mm, empezar a creer en Dios. ¿Cómo puede alguien, pues empezar, pues eso, de alguna manera, a creer en Dios e incluso sentirse hijo de Dios? ¿Cómo yo me podría sentir hijo? Vamos a ver, lo primero es, hay tres verdades en nuestra... yo ahora voy a hablar desde el catolicismo, ¿vale? Y hay tres verdades que nosotros creemos. La primera es Dios existe, la segunda es Jesucristo es Dios y la tercera es la Iglesia Católica es la verdadera. Vuelvo al libro. Este libro es para todos. ¿Por qué vuelvo al libro? Porque empiezan por la primera. Dios existe. Si una persona es atea y cree que Dios no existe, que es una creencia mucho más difícil que creer que Dios existe. Recordemos que el ateísmo es una fe, pero en negativo. O sea, usted tiene que creer que Dios no existe. Pero tienes que creerlo. También es una fe. ¿Sabes? Una fe, tienes que estar ahí. Bueno, pues cuando llegas a la primera a creer que Dios existe, luego te tienes que hacer unas preguntas. El libro termina en un capítulo que tú todavía no te has leído, que termina diciendo, ¿y ahora qué? Sí. ¿Y ahora qué quiere decir? Bueno, ya has llegado que Dios existe. ¿Y ahora qué? Lo que nos está diciendo la ciencia es que no solo que Dios existe, sino que Dios te cuida, que es un Dios providente. Ya hemos dicho, la ciencia nos dice que no es material, que no es espacial, que no es temporal, que cuida de su creación, que es bueno, que es personal. De eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué significa que es personal? Y esto es muy importante. Significa que puedo tener una relación con él. Significa que puedo hablarle, que me escucha. Personal, decía Boecio, que es la sustancia individual de naturaleza racional. Esa es la definición clásica de la escolástica. Bueno, lo que quiere decir es que es un ser intelectual racional, con quien puedo tener una relación. Entonces, si eso es lo que nos dice la ciencia, empieza a hablar con él. Empieza a hablar con él. No es la fuerza, no es una energía etérea. Es un ser racional con quien puedes tener una relación. Y ahora, esto no lo digo, esto te lo voy a hacer a ti, Luis, pero no lo voy a llevar. Solo hay una religión cuyas verdades coinciden con lo que nos dice la ciencia. Y es la religión judía. Solo hay una, de hecho, a los judíos se reían de ellos cuando hablaban de la creación. A ver, cómo hablan del Génesis, de la creación. Si tú lo piensas, en aquella época todos los paganos creían en el universo eterno y la eternidad de la materia. El hinduismo cree en lo mismo. Si el hinduismo fuera considerado una religión, no quiero ofender a nadie, pero vamos, es dudoso, el budismo es dudoso, pero si no fuera, creerían en universo eterno. Entonces, la religión que coincide con lo que nos dice la ciencia en lo que se refiere al Big Bang es la religión judía y por tanto la religión cristiana, el judío-cristianismo. Por eso esa religión también nos dice, en un momento nos habla de que vendrá Dios, de que vendrá el Mesías. Y hay unos señores que ellos deciden llamar los profetas, que dicen, bueno, pues, y esos son 300, 400, 500 años antes de Jesucristo, y dicen, y este vendrá y nacerá en Belén. Y lo dice Miqueas. Y Isaías dice, y nacerá una virgen. Isaías también dice cómo morirá. Y Daniel dice cuándo nacerá. Y hay otros profetas que predicen, curiosamente, eso que luego fue Jesucristo. Y Jesucristo viene al mundo y dice, yo soy Dios. Y para todos aquellos que no me crean, que lean la Biblia, él dice repetidas veces, yo soy aquel que vendría. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Porque esto confunde a mucha gente, que soy de la misma naturaleza que Dios. Eso sorprendió, escandalizó a los judíos y le dijeron que era una blasfemia. De hecho, por eso lo mataron. Lo mataron por blasfemar, porque llamarse a sí mismo a Dios. Entonces solo nos quedan dos posibilidades, Luis. O él era Dios o no era Dios. Entonces, lo que quiero decir es, eso es lo que le diría a una persona atea. Vamos a ver, ¿qué es lo que te dice la ciencia? Esto te dice la ciencia. Y ahora, ¿qué te dice esa religión que coincide con lo que te dice la ciencia? Anda. Y luego viene un señor que dice, o soy Dios o no soy Dios. Y si no soy Dios, solo hay dos posibilidades, o era un farsante o estaba loco. Pero él murió por eso que dijo.
Y todos los que estaban alrededor murieron por eso que dijo. Luego un farsante no era. Y tampoco parece que fuera loco. Es decir, un farsante no muere por aquello. ¿Sabes? Oye, yo soy Dios y cuando están a punto de clavarte en la cruz, oye, que no, que me engañé, que os engañé, que mejor que no. Pero no, él dio su vida y todos murieron alrededor por decir lo mismo. Sí, ese señor era Dios. Podrían estar equivocados, lo acepto, pero lo que no eran farsantes. Y para todos aquellos que siempre habrá alguna de, bueno, pero Jesucristo es una figura mitológica. No, señores. Jesucristo está más comprobado que Alejandro Magno. Lo digo para que tengan este dato también. En los 500 años después de Jesucristo hay 500 fuentes originarias que hablan de Jesucristo. Flavio Josefo, Tácito, Suetonio. 500 fuentes que tenemos ahora conservadas que hablan de Jesucristo. Es la figura de la antigüedad que más fuentes tiene directas de su existencia. Pretender a estas alturas que Jesucristo no existió o que es un mito es completamente ridículo. Eso, vale, a lo mejor en el siglo XVIII algún iluminado lo podía decir, pero hoy sabemos que hay más fuentes de la existencia de Dios. ¿Sabes quién es la siguiente? O sea, si hay 500 fuentes directas de la existencia de Jesucristo, ¿cuál es el siguiente evento? Pues el siguiente evento es la Ilíada, y tiene 50 en los siguientes 500 años. Y nadie duda de la existencia de Homero. ¿Vale? Y Tácito, ¿sabes? Tiene 1. Y nadie duda de la existencia de Tácito. A mí me sorprende que alguien todavía a estas alturas diga que Jesucristo es bueno, pues es como si usted me dijera que Julio César no existió. Puede usted creer lo que quiera, pero no es lo que nos dice la ciencia. Bien, pues eso es lo que le diría. Perdona por la respuesta larga, pero es lo que le diría. Se me ha ocurrido que algunos ateos también podrían dudar de la divinidad de Jesús, preguntándose cómo Dios puede haber nacido de una persona humana. Uh-huh. Yo, insisto, no es de lo que trata el libro y no es de lo que se puede dudar, por supuesto, de la divinidad de Jesucristo, y además me parece legítimo. O sea, eso ya forma parte de lo que llamamos la fe. Entonces yo de lo que hablo es de lo que Santo Tomás llamaba prolegómenos de la fe, es decir, antes de llegar a la fe, la existencia de Dios. La divinidad de Jesucristo forma parte de la fe. Ahora, lo único que estoy diciendo es que hay muchas evidencias, hay muchas pruebas de que aquel Señor que dijo de sí mismo que era Dios, no era de verdad. ¿Por qué? Porque los profetas profetizaron que Él vendría y profetizaron exactamente cómo vendría, de dónde vendría, en qué fecha vendría y cómo moriría. Y luego por lo que ha pasado después. Porque hay también evidencias de su resurrección. Y cuando alguien se sorprende, mire, hay gente que lo vio y que escribió. Yo es que lo he visto. Entonces, pueden estarnos engañando, pero esa gente dio su vida porque lo había visto. Entonces, yo creo que una cosa que se haya escrito hace 500 años no tiene menos veracidad de la que hemos escrito antes ayer. Y esto es algo importante de pensar. Es una especie de adanismo que tenemos, que es solo que lo que yo he visto escribir es verdad. No, mire, hace 500 años la gente no mentía tampoco, y hace 1000 años tampoco mentía, y cuando daban la vida hace 2000 años, por eso tampoco mentían. Y esas personas dieron la vida porque dijeron, no, yo es que lo he visto. Yo entré allí y estaba vacío. Yo fui a la tumba y estaba vacía. Y eso nos deja un poco con solo la alternativa de o lo es o no lo es. Y eso es lo que hace muchas veces Jesucristo. Muchas veces Jesucristo en tu vida es decide, chato. ¿Sabes? Porque no hay camino entre medias. Es o no es. Soy o no soy. Y yo he decidido que sí, que Jesucristo es Dios. Hay muchas personas que no se terminan de decidir por esto que te voy a contar ahora. Es que cuando dijimos que te íbamos a entrevistar, la mayoría de las preguntas eran ¿cómo un Dios bueno pues puede permitir el mal, las guerras, el dolor, el sufrimiento, etcétera? Mira, esa sale siempre. Esta es como los yo una época en que era profesor de la Universidad de Mea. Esta cae. Y es, a mi juicio, la mayor pega que puede tener el teísmo. Porque cuando no es intelectual, fíjate, cuando no es intelectual, cuando es personal,
dando respuesta en una ocasión a esto, no sé si era... No, sí, era mía. Y le contesté lo mismo que te voy a contestar ahora. Me dijo González, José Carlos, pero yo he perdido a mi hijo de 6 años. Y mi vida ha cambiado. Y ya no soy feliz. Y mi matrimonio está destruido. Y mi familia está rota. ¿Qué le haces? O sea, ¿qué le dices a ese? No puedo decir el libre albedrío. Le pegas un abrazo y le dices, mira, rezaré por ti. A todos nos ha pasado. Lo primero que hay que decir es a todos nos pasa. El mundo es difícil, la vida es difícil y a todos nos pasa. Cuando sabes que hay Dios, tienes un asidero. No pierdas a tu hijo y no pierdas a Dios al mismo tiempo. Ya has perdido a tu hijo, no pierdas a Dios al mismo tiempo. Y hay cosas que son difíciles de explicar, muy difíciles de explicar, casi imposibles de explicar. Pero te voy a dar la teoría, ¿vale? La teoría es la siguiente. En el mal del mundo hay mal espiritual y mal físico. El mal espiritual tiene su naturaleza en el pecado. Y el origen del pecado es el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que me has dado una libertad y que tú puedes ejercerla como quieras, bien o mal. Y cuando la ejerces mal, pecas, lo que nosotros llamamos pecar. Es decir, eres inmoral. Y eso crea un mal espiritual. Y luego está el mal físico. El mal físico cuya naturaleza es el sufrimiento. ¿Y el origen del mal físico cuál es? El mal moral. Entonces, al final, todo es por el pecado y el libre albedrío. Cuando tú pecas y haces el mal, eso tiene unas consecuencias también necesariamente físicas. Entonces, ¿es culpable Dios? No. Dios te ha hecho a ti y te ha hecho con libre albedrío, te ha hecho libre. Y tú puedes ejercer esa libertad como quieras. Y si la ejerces mal, la consecuencia natural, la consecuencia necesaria es el mal y el sufrimiento. Pero no se le puede achacar a Dios. Entonces la pregunta que me encuentro siempre es, bueno, ¿y por qué Dios no lo evita? Pues mira, llegamos a otro problema que es el problema de la omnipotencia. ¿Qué significa ser omnipotente? Y esto es muy importante que la gente también lo entienda, porque es uno de los problemas que hace que creamos que Dios es una cosa que no es. ¿Dios es omnipotente? Sí, sí lo es. ¿Qué significa ser omnipotente? Que puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. Fíjate lo que he dicho. Puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. ¿Y qué quiere decir eso? Que no puede hacer algo que simplemente no es posible. Por ejemplo, ¿puede hacer Dios un triángulo de 4 lados? No. ¿Por qué? Porque no es posible. ¿Puede hacer Dios que un hijo único tenga un hermano mayor? No, porque es una contradicción. Y Dios no se contradice. Dios tiene el principio de no contradicción. Eso es muy importante de entender. Entonces, ¿Dios puede hacer que el ser humano no sea libre? No. Porque el ser humano necesariamente es libre. Y puesto que eres libre, puedes hacer lo que quieras. Y esas son las consecuencias de tu libertad. ¿Y no podría chocar con la omnisciencia de Dios el hecho de que, como Él sabe todo lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo nosotros somos libres, al mismo tiempo podría pensar gente que no somos tan libres porque Dios ya sabe lo que va a ocurrir? No, porque Dios está fuera del tiempo. Es difícil de entender. El tiempo es, fíjate lo que te he dicho, el tiempo se crea en un momento y se crea para ti y para mí. Dios está fuera del tiempo. Dios es omnisciente. Yo creía que la pregunta iba a ir por otro lado, pero te voy a contestar por donde creía que iba la pregunta que yo creo que voy a contestar la tuya. Es, no, Dios no puede evitarlo porque te deja libre. Y tu libertad, si no, no sería libertad. Si no, no sería libertad. Si no, simplemente habría... Lo que dicen muchos de los materialistas es que no tienes libertad, sino que estás determinado a... ¿Sabes? Como si fueras el asno de Buridán. No sé si sabes la historia del asno de Buridán. Había un filósofo que llamaba Buridán que decía, si tú pones un asno en el medio entre las dos, entre dos montones de paja, siempre irá a donde haya más paja. Eso es determinado. Y decía Buridán, si los dos montones de paja son exactamente de la misma cantidad,
el asno morirá de hambre porque no sabrá elegir. Eso parece inteligente, es completamente absurdo. Bueno, si lo piensas, el asno morirá, no, mire, comerá una paja y luego terminará haciendo. Bueno, pues el ser humano es libre. No es que estés determinado yo voy a tomar ahora agua y luego voy a tomar café. No, yo soy libre, he decidido coger, y todos lo sabemos, todos los días ejercemos nuestra libertad, tomamos la decisión tú has tomado la decisión de venir aquí, yo no te he obligado. Yo tomaré la decisión de estar aquí, yo no me he obligado. Eso es ser libre. Entonces el ser humano, al ser libre, puede elegir. ¿Dios puede hacer que no seamos libres? No, no puede hacer que no seamos libres. ¿Es que Dios no es omnipotente? Sí, sí es omnipotente, pero el hombre es libre. El triángulo tiene 3 lados. Vamos a entenderlo así. A ver, entonces, Dios, una vez que tú has ejercido la libertad, eso hace que el mal exista. Pero te voy a poner otro... Voy a ir a la segunda derivada, ¿vale, José Carlos? Eso explica que los comunistas mataron en Ucrania a 9 millones de personas, que los nazis mataron en Holanda a 800 millones de personas. Eso explica el mal del ser humano. Pero hay males como el de se me ha muerto un hijo. Y eso no es culpa de nadie. Parece que no es culpa de nadie. Te voy a dar dos respuestas a eso, que probablemente no satisfacen a ese momento. Por eso te digo que cuando una persona está doliéndose de una pérdida así, nada de lo que yo pueda le puede llegar a satisfacer. Pero una de las respuestas es, y a mí sí me ayuda mucho, hay una frase que además también menciona el libro, porque me hizo gracia, hay un científico que se llama Ringman, que lo puso en su epitafio, que dice, todo ocurre para bien para los que aman a Dios, que es de la carta de los Romanos. Y efectivamente, todo, si eres creyente, incluso esas cosas malas ocurren para bien. Y lo tienes que creer. Y muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver que cosas malas que me han ocurrido han pasado para bien. Y te voy a poner un ejemplo, ahora que además se me ha ocurrido que alguien me ha dicho en la semana pasada, un amigo. Entonces, la primera cosa es, ten fe porque eso es para bien. De alguna forma es para bien. Y Dios convierte el mal en bien. Esa es una de las respuestas. Y luego hay otro concepto que tampoco conoce mucha gente de los cristianos incluso, que se llama la redención vicaria o la expiación vicaria. La expiación vicaria es una idea que tenemos, que además es cierta, es cuando tú rezas, cuando yo rezo, muchas veces rezo por la salvación de mi alma y la del mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo rezar por ti. Por eso le pido a todas las personas que lo vean que recen por mí. Porque ellos pueden hacer cosas por mí. Ellos pueden pedir a Dios, impetrar a Dios por mí. Nosotros podemos ayudar a otros haciendo eso. A la inversa también. El ser humano, la humanidad está conectada de alguna forma. Al fin y al cabo, todos somos hermanos. Estamos conectados de tal forma que todo lo que tú hagas tiene un ripple, una onda, si quieres, en mi vida. Y el mal que se hace en cualquier parte del mundo tiene un efecto en los demás. Y el bien que hacemos también. Lo que es una enorme satisfacción moral, si lo piensas. Es una enorme empuje para hacer el bien. Porque ya no solo haces el bien para ti, sino lo haces para toda la humanidad. Vicariamente espías por toda la humanidad. ¿Vale? Entonces, esa también puede ser una explicación de por qué ocurre el mal en el mundo. Porque nosotros obramos mal. Pero no inmediatamente, no yo obro mal y por tanto el campo de concentración, o yo obro mal y por tanto el campo de exterminio. No, es yo obro mal y mucho después muere un niño. Ahora bien, lo bueno que tiene, no solo lo bueno, sino lo que sabemos nosotros los cristianos es que eso es para bien. Porque nos lo dijo. Todo es para bien para aquellos que creen en Dios. Y ahora te voy a poner el ejemplo de la semana pasada. Estaba hablando con un amigo, Juan, cuyo padre, Antonio, me contó la siguiente historia. Y dice, mira, José Carlos, eso es exacto, ha pasado conmigo. Dice, yo había quedado con unos amigos a tomar un desayuno, estaba en Nueva York. Y había quedado un desayuno y era muy importante el desayuno. Y me llaman de negocios y me llaman diciendo que no, que llegan tarde, que están cancelando, que van a llegar tarde, pum.
Vamos, desolado. Pues nada, me voy. Digo, ¿y qué hago? Pues nada, voy a misa, que tenía tiempo, era por la mañana, y me voy a misa. ¡Pum! Y cuando vuelvo, voy a entrar en el edificio donde he quedado y veo que un avión se choca con el edificio. Y el edificio se cae. Y eran las Torres Gemelas, y era el 11 de septiembre. Y este tipo había quedado en el piso 30 y tantos de las Torres Gemelas con un desayuno que era muy importante. Gracias a Dios se lo cancelaron y ya gracias a Dios salvó la vida. En el momento entre que se lo cancelan y vuelve, está maldiciendo a Dios. Entre comillas, está diciendo, jo, qué mala suerte, jolín, con lo importante que era, y fíjate. Y lo que hizo es salvarle la vida. Eso es ser omnisciente. Yo te estoy haciendo algo y es para tu bien. Otro ejemplo que vi el otro día. Cuando a ti, la primera vez que te dejaron en el colegio, por lo menos a mí, la primera vez que me dejaron en el colegio en mi madre, yo lloré. Y me dijo, ¿cómo puede hacerme esto? Pero si yo pensaba que me quería. Pero si me quería, ¿cómo puede hacerme esto? Y me deja aquí rodeado de gente que no conozco y que además, que no sé si me quiere y yo la quiero y yo quiero estar en casa. Y lloré. ¿Estaba haciendo algo para mí mal? No. Pero no lo vi. No lo veía. Eso es. Entonces no lo vemos. Pero no te enfades con tu madre. No decidas que te vas de casa solo porque te han dejado en el colegio. Eso es lo que quiero decir. Cuando la gente se hace ateo porque ya ha pasado algo malo, lo que está haciendo es dejar a su padre porque le está haciendo algo bueno. Y José Carlos, bueno, ahora has estado hablando del mal, al final tiene un origen, y para los cristianos, pues entendemos que es el demonio. No sé si podrías hablarnos un poquito de el demonio. Tengo apuntado que Jesús fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Marcos 1:39. Entonces ahí quería preguntarte qué es el demonio, cómo se explica que esta figura, pues en el siglo XXI, pues la gente, o la mayoría de la gente, no cree en el demonio. Si hace 21 siglos Jesús pues se pasaba el día expulsando demonios, ¿qué pasa? ¿Que ahora ya no existe o que de alguna manera pues...? Yo lo que pasa es que no soy un experto en esto, entonces te voy a contar, te voy a responder todo lo que me pregunten, pero se va un poco, si quieres, de mi área de expertise, de experiencia. ¿El demonio existe? Sí. Sí, absolutamente sí. No uno, sino muchos. Sabemos históricamente, si quieres, por la revelación, que hubo una rebelión contra Dios y un tercio de los ángeles, porque son los demonios, un tercio de los ángeles perdió su naturaleza y se convirtieron en demonios. Y hay que recordar que los ángeles son espíritu puro y por tanto además mucho más hábiles, inteligentes, capaces y todo que el ser humano. Entonces, nosotros sabemos por la fe que sí existen los demonios. Es una cosa... Yo creo, fíjate, en las charlas que doy cuando sale este tema, porque me sale con frecuencia, la mayor parte de la gente, hay más gente que cree en el demonio que en Dios. Es algo que a mí me lleva a sorprender, porque, pero sí, mucha gente considera que el demonio sí existe. Yo diría dos cosas. El demonio tiene además una actuación en nuestra vida y además intenta... ¿Cuál es el objetivo del demonio? Que no lleguemos a la felicidad y por tanto que no seamos felices en esta tierra y que además tampoco lleguemos a la salvación de nuestra alma. Su objetivo es que no estemos con Dios. ¿Por qué? Esto ya se lo puedo lucubrar, pero porque como está enfadado con Dios, somos exento de Dios, entre otras cosas por nuestra creación, por habernos creado, para intentar demostrar a Dios que aquello que Él hizo creándonos fue un error. Dios nos creó, Él consideró que aquello fue ¿cómo puedes? Y además nos hace sus hijos, y entonces Él decide, no, voy a hacerte daño. ¿Y cómo voy a hacerte daño? Quitándote a tus hijos. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que magnificar la existencia del demonio también es un error. El demonio no está alrededor nuestro y no actúa. Nosotros también tenemos, no actúa todo el rato con todos nosotros y tiene una presencia. El demonio no es más que el mono de Dios. Cuando digo el mono de Dios, no puede hacer nada
que no le permitamos hacer nosotros. Si tú estás con Dios, nunca tengas miedo al demonio. No puede hacer nada. ¿Sabes? El demonio no es Dios, no es otro Dios, no somos, ¿sabes? Da Dios y luego un granito que es el demonio. Para entendernos. Con lo cual, magnificar la presencia del demonio tampoco es bueno porque nos lleva a probablemente a un estado de inquietud que tampoco es lógico. Entonces, ¿por qué ocurre el mal? Pues por el demonio en muchas ocasiones, pero también por nuestra naturaleza caída. O sea, nosotros tenemos una inclinación desde nuestros primeros padres a comportarnos al pecado. Tenemos esa inclinación. ¿Y esa inclinación cómo se salva? Pues gracias a Jesucristo, a la redención. Pero insisto, todo esto te lo estoy contando está fuera de mi área de expertise, con lo cual, si hay algún teólogo que viene y me corrige, lo acepto humildemente. ¿Y crees que incluso los cristianos han perdido pues la idea de el más allá, que muchas veces olvidamos de que, bueno, eso, que vamos a morir? ¿No? Esto que te pone la taza aquí de recuerda que vas a morir, no sé. Sí. Que da la sensación a veces que también son muchos los creyentes que han dado también la espalda a Dios, que no sé si eso además tiene consecuencias. Entonces yo no les llamaría creyentes, pero sí, la respuesta es sí, hemos perdido el sentido de la trascendencia. Esta taza que es de WTN, yo aprovecho en este momento de hacer el corte publicitario. Por favor, todas aquellas personas vean WTN. Es una televisión católica, gratuita, y cuyo objetivo es la evangelización. Yo llegué a WTN completamente providencialmente. Y es gracioso, esta la compré en Alabama, porque una de las razones... O sea, te voy a contestar primero la pregunta. La respuesta es sí, hay muchos creyentes o cristianos que han perdido el sentido de la trascendencia y que se olvidan de que el principal objetivo de esta vida es la salvación de nuestra alma. Ese es el principal objetivo. No es acumular mucho dinero, ni ser muy guapo, que todo está bien. Acumular dinero yo creo que está fenomenal, y ser muy guapo está fenomenal, y cualquier otra cosa está. Y tener mucho éxito profesionalmente es magnífico. Yo soy de los que piensa que, por supuesto, tienes que intentarlo y además trabajártelo todo el día. Pero tu objetivo en esa vida es la salvación de tu alma. Y si pierdes tu alma y ganas todo lo demás, ¿qué es lo que has hecho? El idiota. ¿Vale? Entonces, esto me lo recordó cuando yo vivía en Israel. De los dos sitios donde viví en Israel en la época de la segunda intifada. Y digamos es donde yo era católico. Yo siempre he sido católico, pero digamos donde me tomé mi vida más en serio fue entonces. En la segunda intifada palestina, si te acuerdas, es cuando antes del 11 de septiembre y todo aquello. La intifada es el levantamiento palestino contra Israel. Yo vivía en Tel Aviv y yo era el director general de una compañía norteamericana sobre Oriente Medio. Yo vivía en Tel Aviv y tenía Palestina y tenía Israel y tal. Y entonces cuando empezaron los suicidas bomba, que ahora los conocemos, pero la idea del suicida bomba empezó entonces. Yo me acuerdo que estaba en el Israel, un hotel que estaba en la playa de Tel Aviv, y al lado había una discoteca de rusos judíos. Y un hombre entró, un joven entró, se inmoló y mató a 17. Y eso estaba cuando estaba llegando yo a Israel. Y desde entonces, pues viví todo aquello. Viví la intifada y yo me acuerdo, yo iba a Gaza, iba a Cisjordania, iba a Ramallah. Porque además y tengo muchos amigos palestinos, muchos amigos judíos. De hecho, a mi boda vino tanto el distribuidor palestino como el distribuidor judío. Y lo sigo teniendo de amigos. Pero luego vino el 11 de septiembre. Y yo tengo todavía aquí en casa, tengo las máscaras de gas. Las máscaras de gas, porque si lo mandaba, Saddam Hussein mandaba los Scouts, entonces se suponía que iba a haber guerra biológica y tal. Y tengo la tropina que te la tienes que poner en el momento en que venga una de estas. Tenía un bomb shelter, ¿cómo se llama esto? Un bomb shelter, una prueba de bombas. Dentro de la casa tenía un sitio a prueba de bombas. Y me acuerdo que me quedé solo, mi familia me dejó, y me quedé solo en Israel. Y leyendo un libro de historia, me leí Memento Mori. Memento Mori es un movimiento en la Edad Media
que les recuerda a los cristianos que se van a morir. Entonces son aquello que se llaman las danzas macabras, que, ¿sabes?, que recuerdan que el príncipe morirá y el obispo morirá, y que cuando llega, y que la muerte es la gran igualadora. Al final, da igual lo que hayas hecho en la vida, todos nos iguala la muerte. Y me acuerdo que, ¿sabes?, no es que me convirtiera de una vez, pero, ¿sabes?, me caí del caballo y tal, porque yo vivía mi vida católica de una forma muy superficial, muy superficial. Pero lo que aquello significó luego lo condensé en 3 cosas. Y desde entonces, además, en muchas ocasiones, cuando estaban dando clases o me han dicho de dar conferencias, muchas veces he hablado sobre este concepto. Memento mori significa para mí 3 cosas. Una es, significa recuerda que te vas a morir, y significa da gracias por cada minuto de tu vida, Luis. Porque cada minuto es un regalo. Y si tú vives aquí, y si tú estás en este momento y puedes respirar la siguiente vez, es porque Dios quiere. Por lo tanto, da gracias. No es un día más, sino cada movimiento. Si yo muevo esta mano así, es porque Dios me permite. No es que Dios se haya olvidado de mí. Estoy siempre presente en la mente de Dios. Siempre presente en la mente de Dios. Y Él quiere que yo siga viviendo. Si no, ahora mismo me desvanecería. Y si no me desvanezco, es porque Él quiere. Con lo cual, la primera cosa, da gracias. Da gracias. Cada día es un verdadero regalo. Da gracias. La segunda cosa, deja un legado. La razón por la que escribes libros, la gente escribe libros, la razón por la que estoy en WTN es para dejar un mundo mejor del que tienes. Deja un legado que cuando tú te mueras, porque te morirás, que alguien se acuerde de Luis como qué tipo va a estar fantástico. Mira, ayer estuve en un funeral de un compañero de clase, en mi clase de ICADE, cuando estudié yo en ICADE. Y tenía mi propia edad y murió de un cáncer después de 4 años. Un tipo fenomenal, se llama Rafael, Dios le tenga en su santa gloria. Y estaba lleno, estaba lleno la iglesia, pero... y todos hablábamos, qué tipo más magnífico, tipo más fantástico, luminoso. Rafael era luminoso. Que eso puedan decir de ti, que hayas dejado, él dijo 4 hijos, que hayas dejado un mundo mejor, que se note que hayas pasado. Luis, que cuando tú te vayas, aquí estuvo Luis, aquí estuvo Pablo, aquí estuvo Lucía y Carmen, y que es mejor, y que gracias a Dios que vino Carmen, y Lucía, y Pablo, y Luis. Que eso lo puedas decir. Y ese es el objetivo de tu vida, eso es lo que es Memento mori. ¿Tanto? Y la tercera cosa es, recuerda que te van a juzgar, que es algo que la gente se olvida, pero al final de nuestra vida hay un juicio. Entonces, con todas las cosas malas que hemos hecho, yo por lo menos, que haya alguna cosa buena que en aquel momento, a ver, nuestra madre diga, bueno, ya, pero yo creo que se merece, aunque solo sea por esto. Entonces, recuerda que haz... ¿Por qué estoy haciendo esta entrevista, Luis? ¿Por qué estoy haciendo? Porque creo que puede ayudar a gente. Porque creo que puede ayudar a gente. Y puedo tocar determinadas almas, determinadas personas, para que ellos puedan ser más felices. Eso es Memento mori. Yo recuerdo que me voy a morir y recuerdo que esta entrevista estará cuando yo no esté. Y que a lo mejor a alguien le ayuda. Y lo veo, gracias a Dios, gente me escribe, hay gente que me escribe de todo, también me escriben, ¿sabes? Bueno, he conocido el fenómeno de los haters, que yo no lo conocía, pero gracias a Dios hay gente que dice, muchísimas gracias. Gracias porque me ha ayudado, gracias. Pues de eso se trata, de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. De dar gracias, de construir un legado y de recordar que te van a juzgar para que hagas algo bueno que compense lo que necesariamente malo vas a hacer. ¿Vale? Pues eso es todo. José Carlos González Hurtado, de verdad que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias a Pablo y a Lucía y a Carmen. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.